Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, ¿Qué rayos? Misión Marte. Estamos estrenando la tercera temporada de ¿Qué rayos? Misión Marte y también nueva nave. ¿Qué te parece, Piso? ¿Qué les parece nuestra nueva nave? Sí, estamos realmente de super manteles largos y es que la intención de esta temporada es platicar junto con ustedes a lo largo de nuestros programas por qué el amor que tiene la humanidad al espacio, a viajar, a conocer, a explorar. Y hablando del amor, yo quiero aprovechar el inicio de esta nueva temporada de ¿Qué rayos? Para decirles a ustedes que nos están viendo que los quiero mucho. Y decirle a nuestro staff que lo quiero mucho también. Y por supuesto a la güera, que la quiero muchísimo. Y que siento mucho amor por la posibilidad de hacer este programa y de hablar de ciencia y tecnología. Bueno, como Piso ya se puso súper amoroso, Piso, en este programa vamos a hablar del amor, justamente. ¿Qué es el amor? Bueno, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando experimentamos amor? ¿Te has preguntado? Esas mariposas que sentimos, ¿son o no son mariposas de verdad? Porque sí se sienten de repente Sí, de se verdad. sienten. ¿Hay alguna medicina para un corazón roto? Bueno, es más, lo que se rompe es el corazón. Pues justamente, si lo que se rompe es el corazón, ¿amamos entonces con el corazón como órgano? ¿Y solo con él? Esto y mucho más alrededor del amor es lo que vamos a platicar en este programa. Por supuesto, ¿qué rayos? Misión Marte. Bienvenidos, arrancamos. Arrancamos. En promedio, toma aproximadamente 4 minutos para que un individuo pueda decidir si a alguien le resulta atractivo o no. Las personas que reciben una mayor cantidad de tarjetas de San Valentín suelen ser profesoras de kinder o primaria. El idioma sánscrito tiene 96 palabras para expresar amor. El persa tiene 80 y el inglés 1. Ver la fotografía de una persona querida reduce el dolor físico hasta un 44%. Bueno, Piso, yo creo que este es de los mejores temas que hemos tenido, justo porque es un tema amoroso, pero bueno, Claro. hay canciones, libros, poemas, obras de teatro. Yo creo que el amor es un motor y nos hace hacer muchísimas cosas. Es un gran motor y además es uno de los temas más frecuentes, justamente, Pau, muy bien dicho, en la mayoría de las expresiones artísticas, prácticamente en todas las actividades que realiza el ser humano desde el principio. El amor ha sido uno de los motores más importantes para intentar, para lograr, para expresar, para tratar de describir todo esto que pasa cuando sentimos amor. Yo creo que también eso y descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Te descubres desde otra faceta. Cuando estás enamorado, Claro. todo se ve increíble, se siente increíble y te sientes motivado todo el tiempo. ¿Y Sí. cuáles serían los cómo detectas cuando estás enamorado? ¿Cómo detectas el amor? Pero además hay algo importante, amor hacia nuestras familias, hacia nuestros semejantes, amor hacia lo que hacemos, amor hacia el planeta en el que vivimos. El amor se expresa como un sentimiento y como emociones positivas de muchas formas y hacia muchas cosas. Y esto es algo que vamos a ver a lo largo del programa porque es realmente relevante. Ahora, vamos a las mariposas, es decir, a los síntomas. Yo creo que es importante, de los más importantes A es ver. aceptar a las personas que amamos tal y como son. Sí, un síntoma de que sientes amor es que aceptas a la gente tal como es. Es ese tipo de amigo, de amiga o de mascota que puede o no, y seguramente los tiene porque De mascota. todos los tenemos, tener defectos. Pero esos defectos a ti en particular te resulten completamente transparentes, invisibles. O sea, el amor es tolerancia y solidaridad con la otra Muy bien persona. dicho. Y es solidaridad porque el amor implica acompañar, el amor implica intentar juntos y de nuevo, entre familia, entre amor, entre pareja, entre amigos, entre mascotas, entre el planeta y nosotros, intentar juntos, procurar y acompañar. Solidaridad, pero completamente de acuerdo, Pau. Qué bueno que lo dices, Piso. Y sobre todo eso es estar presentes. Tenemos que estar presentes no solo en las buenas, sino en las malas. Por eso cuando te casas, y Piso, chance tú me puedes ayudar más, que Sí. te dicen que vas a estar ahí, ¿no? En todos los aspectos. Claro, por supuesto. Y a ti te ha pasado seguramente estar en las buenas y en las malas de algún equipo de fútbol, de algún amigo y compañeros de grupo. Ese es más mi estilo de amor. Ajá. Claro, por supuesto. Con una mascota que se lastimó y a la que tuviste que estar cuidando, ¿no? Así es. Todos nos acompañamos cuando sentimos amor en las buenas y en las malas. Pero,
¿qué les parece si vamos a ver un reportaje que preparamos al respecto, como para que vayamos entrando de lleno en materia? Vamos al reportaje, Pisu. Vamos entonces. El amor es la emoción más excitante que sentimos los seres humanos. Es probablemente la forma en que la naturaleza nos impulsa a mantenernos vivos, a reproducirnos, a crear algo y expresarnos. Contrario a lo que se creyó por mucho tiempo, el órgano responsable del amor no es el corazón, sino el cerebro, que mediante la liberación de mensajeros llamados neurotransmisores, genera y sufre emociones positivas que asocia a algo o a alguien. Desde el punto de vista biológico, se puede dividir el amor en dos tipos. El amor de pareja, el amor filial, madre, padre, hermanos. Por lo que se puede decir que la función biológica del amor es asegurar la supervivencia de nuestra especie. La parte del cerebro que experimenta el amor es una de las más antiguas evolutivamente hablando, es decir, tiene una gran importancia biológica y se ha conservado a través de todo el proceso evolutivo que nos ha convertido en humanos. Esta región del cerebro se conoce como sistema límbico y sufre modificaciones no por una molécula, sino por diferentes neurotransmisores que afectan su funcionamiento y la forma en la que perciben la realidad. ¿Has escuchado que cuando alguien está enamorado, parece que no ve los defectos de los demás? Pues en efecto sucede, ya que la tormenta de neurotransmisores que es liberada en el cerebro de una persona enamorada hace que perciba la realidad de manera diferente. Los nombres y efectos de los responsables biológicamente del amor son los siguientes. Oxitocina. Es una hormona responsable de activar neuronas y ayuda a establecer relaciones sociales, además de estimular la formación de lazos afectivos entre padres e hijos, así como en parejas. Vasopresina, hormona que además de regular la sed y actividad de los riñones, participa en la formación de compromiso afectivo y estabilidad de relaciones sentimentales. Neurotransmisores, principalmente la serotonina, dopamina y encefalinas, son las que se encargan de generar y reforzar las emociones que suceden durante relaciones amorosas. Esto lo hacen estimulando estructuras cerebrales relacionadas con el placer y recompensas. Opiáceos endógenos. Estos compuestos se encargan de estimular zonas del cerebro con estímulos positivos, es decir, generan sensaciones de bienestar y placer, nos hacen sentir bien. Todo esto se ha podido integrar con diversos experimentos en los que se mide la actividad cerebral usando imágenes obtenidas por resonancia magnética. En estos experimentos se muestran fotos de personas queridas a los voluntarios al tiempo que se vigila qué zonas del cerebro se estimulan. Así, se pudieron identificar las zonas del cerebro que están relacionadas con el amor. Desafortunadamente no se encontró actividad extra en el corazón. Tampoco se encontraron cantidades importantes de neurotransmisores en el mismo. Por lo tanto, te sugerimos usar la frase "te quiero con todo mi cerebro" a partir de ahora. El amor tiene varios efectos positivos en el organismo. Estimula el pensamiento abstracto y la creatividad, contribuye a mantener una adecuada tensión arterial, mejora el apetito y favorece la empatía hacia los demás. Como podemos ver, el amor es una respuesta compleja de nuestro organismo a estímulos que nos resultan atractivos y nos recompensan con sensaciones placenteras. Es bueno sentir amor y estar enamorados, ¿no lo creen? Qué interesante lo que acabamos de ver acerca del amor. Sí. Qué increíble. La verdad es que es difícil entender e imaginar que sientas cosas en ciertos lados que están provocadas en realidad por otros lados de tu cuerpo. Y hablando de otros lados, estamos en otra parte de la nave. Como ven, tenemos hasta nuestro cultivo de plantas hidropónicas. ¿Qué les parece, Esto de Misión a Marte se está poniendo muy bueno, Pisu. Se está poniendo interesante. De hecho, estaría increíble que nos platiquen en las redes sociales de Capital 21 qué les parece nuestro nuevo set, las nuevas áreas de la nave de Capital 21 y del programa, por supuesto, de ¿Qué rayos? Misión Marte. Hashtag ¿Qué rayos? Exactamente. Oye, ¿han escuchado ustedes que el amor comienza por la panza? Con un revoloteo como de unas mariposas que se empieza a sentir una sensación que no sabes si te quieres quedar o salirte corriendo. Porque además que son como cosquillas, es como un hueco en la panza, es una sensación muy particular. ¿La has sentido? Y de hecho, pues de ahí la pregunta que si el amor podría nacer en el estómago, Pisu, pero bueno, la respuesta, ¿sabes la respuesta? Vamos a compartir la respuesta con ustedes, pero ¿saben qué es lo interesante? Que no, el amor no entra por la panza, no, tampoco por el corazón. Tampoco hay mariposas de verdad revoloteando que nos hacen sentir unas cosas súper extrañas. El artífice y el mago y el ingeniero del amor
Es el cerebro, El cerebro. ¿puedes creerlo? El cerebro, no, claro. El cerebro de hecho libera una toxina, bueno, son unas glándulas suprarrenales, manda la señal y entonces liberan una cantidad de sangre loca a muchas partes del cuerpo. Aceleran el corazón y generan una hormona muy particular que se llama adrenalina, que es especialmente poderosa, Pau. Tan poderosa que por eso nos confunde y nos hace sentir que hay mariposas en el estómago. Bueno, hasta mareados, tartamudeamos, nos enmudecemos. Y sientes a tu corazón a la velocidad más rápida que ha ido nunca. Eso lo provoca la adrenalina. Y lo provocan las cosas que nos apasionan, las cosas que amamos, como ¿qué amas tú, Pau? Pues qué bueno que lo dices, porque no solo es el amor a las personas, sino por las pasiones. Claro. Y en mi caso, Sí. es el fútbol y de hecho lo siento igualito. Cuando estoy a punto de entrar a la cancha, empiezo a Sí. sentir como que esa adrenalina en el estómago que viene y te empieza a preparar para el reto que está enfrente de ti. Sabes la emoción que le precede a esa actividad que vas a llevar a cabo, que te emociona muchísimo. A mí me pasa, por ejemplo, también con la música, me pasa con la tecnología. Me emociona muchísimo las nuevas cosas que nos permite hacer la tecnología. ¿A ustedes con qué pasiones les pasa este tipo de sensaciones? ¿Y qué es en realidad lo que está sucediendo con nosotros? Seguimos en la intriga de entender y aprender juntos qué rayos con el amor. Sí, ¿te parece si vamos a una entrevista con los expertos para que nos digan qué onda? Vamos directamente de la nave de qué rayos al planeta Tierra con un experto en el amor para platicar al respecto. ¿Qué rayos con el amor? Tengo la oportunidad y el gusto, además, muchas gracias, de platicar con el doctor Ignacio Camacho para entender mejor qué es el amor y pues todos estos cambios, doctor, que se presentan en nuestra, pues en todo el organismo, porque iba a decir en nuestra mente, pero es en la mente y es en el estómago con las mariposas y es con la presión sanguínea. ¿Por qué se presentan estos cambios? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos, doctor? Mira, pues es que pasan, como tú mencionaste, muchas cosas en todo nuestro organismo. De hecho, nuestro organismo es completamente diferente cuando estamos enamorados que cuando no lo estamos. Y pues también es muy diferente cuando sufrimos una decepción amorosa. Entonces, esto se ve reflejado en todo lo que es nuestro cuerpo, porque el amor es un fenómeno que se ve en donde todo nuestro cuerpo participa, principalmente nuestro cerebro, porque ahí es donde están todas nuestras emociones, ahí es donde controlamos nuestra conducta, y también muchas estructuras en nuestro cuerpo que se llaman glándulas y que producen unas sustancias que se llaman hormonas y que regulan las actividades de nuestro cuerpo. ¿Tiene entonces alguna relevancia biológica el amor? Es decir, ¿estamos construidos para el amor, doctor? Sí, es muy importante. Podemos tener muchas definiciones de lo que es el amor, pero en términos biológicos es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer básicamente dos tipos de amor, que es el amor de pareja y el amor filial, sea maternal o paternal. Muy bien. ¿Y por qué esto es muy importante en términos biológicos? Porque en una gran cantidad de ocasiones el amor de pareja te va a llevar a la reproducción, a que tengamos hijos, Perpetuar la especie. a perpetuar la especie. ¿Cómo cambia nuestro cerebro cuando estamos bajo el influjo del amor, doctor? Mira, el amor realmente tiene que ser algo muy placentero y realmente cambian la actividad de muchas regiones de nuestro cerebro que están relacionadas o con esta sensación del placer, pero también con el juicio que hacemos de la realidad. Entonces, cuando todos estamos enamorados, por esa sensación que sentimos de placer, pues cambian muchas cosas y nuestra percepción incluso acerca del mundo es diferente. Entonces esto hace que muchas de las sustancias que permiten que la comunicación ocurra en nuestro cerebro, algunas tengan mayor actividad o haya más de esas sustancias que están relacionadas con el que sintamos placer. ¿Cuáles son la ciencia y la tecnología que están involucradas en el estudio del amor? A un sujeto que está en una plena relación amorosa y está muy contento y acaba de empezar con un amor, con una relación, le ponen, por ejemplo, la foto de su amada y ven la actividad del cerebro. Y si lo comparan con un individuo que no está enamorado o que acaba de sufrir una decepción amorosa, es completamente diferente. Entonces, estos estudios de imágenes hacen que digan, bueno, cuando estás enamorado, esta región del cerebro es la que está involucrada. Y lo que se ha visto que alguna región particular, por ejemplo, tiene que ver con la recompensa o el que sientas placer, por ejemplo. Claro. Entonces, estas técnicas de imágenes, pues, ahorita son fundamentales para entender, por ejemplo, cuáles son todas las partes de nuestro cerebro que están implicadas en las diferentes etapas del amor. ¿Cuáles son las carreras que les sugeriría o que considera usted que hoy son afines al estudio de este tema, señor?
Pues está la biología, químico, farmacéutico, biólogo, medicina, psicología, son de las que desde el punto de vista científico son las que están más relacionadas con el estudio de científico desde el área de las ciencias naturales del amor. Pues, doctor Ignacio Camacho, muchas gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de Qué Rayos. Y bueno, ya lo saben, si les tiemblan las manos, les sudan, mariposa en la panza, no hay duda, hay cambios importantes en su cuerpo que les están avisando que están enamorados o enamoradas. Vamos a regresar a la nave de Qué Rayos. Y en una actualización a nuestra misión, se encontró en Marte una roca con cuarteaduras. Estas cuarteaduras sugieren lodo, que a su vez sugiere la presencia de agua líquida en algún momento de la vida del planeta en la superficie. Continuamos con ¿Qué Rayos? Misión Marte.